pani Culiacanacampe arroz kipta kiponiñan, ¿no? Cancaraquiwa ya está wali intata Culiaca Elba Uruchi jupa portane ponewa campaña Jayucanacampe arroz ere. Con campaña na cauch Colia señan gilat Culiacana. Jupa cana extane. Hermana Elba, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes hermanos que me escuchan a través del programa, dialogando, muchas gracias por la cobertura hermano Freddy, muchas gracias, sí, Centro Integral siempre pensando en tu salud, realizando campañas solidarias, campañas bajo costo y esta semana vamos a seguir continuando mañana 5 de diciembre, empezando la primera semana de diciembre, queremos para ti papá, es dedicado esto, hemos visto muchas molestias, lo que es la parte prostática, para ti papá que me escuchas, si tienes algún síntoma, si tienes un dolor, si no te has hecho un chequeo general una vez al año y si sientes algún síntoma, tal vez el chorro débil, tal vez empiezas a orinar poco o tal vez hay dolor al orinar, tal vez tienes la sensación poco a poco, cada momento en la noche frecuentemente, entonces vamos a realizar una campaña para ti, la parte prostática, para la mamá la parte ginecológica y las personas que tienen algunas personas dolores abdominales, para ellos va dedicado esta campaña que se va a realizar esta semana. Hay no campaña o utilización sagra que hilat Culiacanak, nemas chachanak, hilatanak, unit próstata. Ayuka, ya está, próstata uso, wali pone ujilat Culiacana. A ver, hermana Elba, ¿no? Coméntenos, ¿no? Aquellas personas que tienen próstata, ¿no? ¿Cómo puede identificar que tiene próstata, hermana? Las síntomas. Claro que sí, a un joven, a un varón joven, 35 años a 40, ya un poco es doloroso por una bacteria, sí. Ya puede ser la infección que le provoca ardor al orinar, te puede molestar picazón, ya el chorro es un poco menos débil, molestia, escalofríos, ya en un joven varón ya son unos síntomas, ¿no? Y empieza ya a orinar poco a poco cada momento, disminuye el chorro, pero con ellos va un poco de infección, ¿no? Porque son jóvenes la bacteria que va provocando estos síntomas. Y también a las personas ya mayores, dice de acuerdo a la edad, ya empieza a aumentar esta glándula prostática que es muy importante para el varón, entonces el papá ya siente dolor al orinar, la micción va rebajando, es el reflujo débil, ya poco a poco orina, cada rato, en la noche se levanta frecuentemente, varias veces, y es algo molestoso, ¿no? Y entonces ya va agrandándose esa próstata, va aumentando el volumen y a través de un diagnóstico, a través de una consulta médica, y para evitar que vaya a lo quirúrgico, ¿no? Entonces esos síntomas son bien claros que se pueden, ya un síntoma se puede ver el papá, ¿no? Que se da cuenta que ya el chorro ha empezado ya a disminuir. No, hay un caujilat Culiacanaca, con una teja, arumayas y quintawacta, maya, paya, kimsa, pusikuti, sarta, hasta chojoriri, próstata usunisma, gilata. Hanukaja urusa arumas hukat chokta yas maurato chokore halawait mauka pero yas chokore haraki hayuka prostata hanukaja si hupaja ya está acá kunasate chojorta ukaja yas usura que sasino sarakisto sumist athilat kuma his kuma penist athilat no aski col esiño unit esiña sasin sara. A ver, no solamente es de la próstata, ¿no es cierto? Que va a haber la revisión. Claro Sino hay sí. otros órganos más, ¿no? Sí, también vamos a ver la parte de vejiga, vamos a ver la parte a las mamás, la parte ginecológica, que también es muy importante para ti mamá, también si hay infección, inflamación, todo eso se va a ver. Pero también hemos visto estos días la parte prostática, bastantes personas que han tenido dolor al orinar, infección, han tenido molestias, han venido más varones los papás, entonces por eso nos ha preocupado este tema para ti papá, en esta semana vamos a atender. También si tiene, como dice, tengo dolor bajo abdomen, ¿ve? En el abdomen, un poquito de las vías urinarias que también causan infecciones, y vamos a ver la parte también abdominal. Papá decía me duele el estómago o me duele también la vejiga. Vamos a ver papá, si tú tienes molestias con sobrepeso, estás estreñido, haces cosas pesadas, eres gordito, queremos ver todo lo que es tu hígado. Si tú no consumes mucha agüita, estás con sobrepeso, queremos ver la parte de la gastritis, si tienes esa agitación, ardor,
se me hincha mi estómago, entonces queremos ver la parte gástrica, ¿no? Lo que es, papá, si tienes esas molestias y tal vez estás operado de vesícula, también te vamos a ver unos 10 órganos para ti, papá, que es todo esto, ¿no? El hígado, vesícula, páncreas, estómago, vaso. También indicaban que a causa de vaso, cuando está inflamadito, siente muchos sueños, muchas molestias, ¿no? También tienes boca amarga, saliva espesa, vinagreras, te agitas esa boca seca, ¿no? Papá decía, me agito, mi boca está seca, y a veces cuando estás gordito también te sube la presión, entonces queremos ver el hígado, que vamos a descartar lo que es la estetosis hepática, vamos a descartar hígado graso, también hemos visto hígado un poquito ya crónico con quistes de hígado, hemos visto también la cirrosis, ¿no? Por mucha bebida alcohólica. Y cuando estás operado, generalmente el hígado y la parte gástrica, ¿no? Y también esta semana hemos visto lo que es la parte de vesícula biliar. Muchas personas hemos visto, ¿no? Con cálculos biliares, barro biliar. Hay muchas personas que también se han inflamado la vesícula por la comida, colesterol, como decíamos, la bilirrubina, exceso de grasa. Entonces queremos descartar de vesícula biliar lo que es la parte barro biliar, queremos descartar pólipo, no se nota sombra, ¿no? Pero sí tienes una grasa dentro de vesícula, famoso cálculos biliares, ¿no? Hemos visto bastantes, ha habido pacientes que habían tenido acumulado harto, pero no sienten asintomático, ¿no? Pero poco a poco hay que hacer un tratamiento para ver cómo se encuentra a través de este diagnóstico, a través de esta ecografía y la consulta con el médico se puede ver cómo se encuentra nuestro organismo, ¿no? Todo esto en ayunitas, a ti papá que me escuchas, a ti mamá también, esto para ti, esta campaña solidaria, el único requisito venir en ayunas y tráigase 1 litro de agua o con vejiga llena para la parte prostática, se va a descartar todas estas patologías, ¿no? Wali que bueno, wali ujilat kuyakano como tunka órganos están acá. Está hanchiman kan utkitake ukanak uñistane, ¿no? Uñistane ujilat kuyakanaka. Así que un siña, a ver, kuyakanaka takisti, kuna sistano hanchiman kan utkikunanak uña kiptani kuna usuna kasutpache tak ukanak yaka kuyakaraki kana están hermana, a ver, las mujeres, ¿no? Más que todas las hermanas también tienen, ¿no? Diferentes órganos que ustedes también lo estarán revisando, ¿no es cierto? Coméntenos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Claro que sí, para todas las mamás, las señoritas, que ya les baja la menstruación, hay cólicos menstruales frecuentes, se adelanta, se retrasa la menstruación. Tenemos que descartar con esta ecografía ginecológica transabdominal, si es que tienes quistecitos a nivel de los ovarios, molesta. Cuando baja la menstruación, descartaremos con esta ecografía ginecológica. ¿Cuántos quistecitos hay? Si hay ovario poliquístico, también descartaremos. Ahora, para las mamás, hacen cosas pesadas, están riendo fuerte, estornudas, se escapa la parte de la orina. Veremos con la ecografía y descartaremos si tienes descenso de matriz. O también las mamás quieren ver los famosos miomas, los tumorcitos de matriz. Vamos a descartar con esta ecografía ginecológica la parte del útero, parte de ovarios, parte de vejiga, si has notado cambio en la orina, que está un poquito amarillo, mal olor, me arde al retirar la orina. ¿Qué es lo que vamos a descartar? Con esta ecografía ginecológica vamos a ver la parte de vejiga, si hay sedimento urinario, si tienes infección urinaria, tienes un poquito de dolor de cintura. Con esta ecografía vamos a descartar todas estas molestias y este diagnóstico que vamos a ver con la ecografía. Te esperamos, mamá, a ti. El único requisito que tienes que traer en ayunas, tienes que venir para la parte abdominal para ver hígado, vesícula, páncreas, vaso y estómago, la parte ginecológica más, trayéndote 1 litrito de agua. Y para ti también, papá, te esperamos el día de mañana, viernes 5 de diciembre, el día sábado 6 de diciembre, domingo 7 de diciembre. Estos 3 días únicos puedes aprovechar a realizarte esta ecografía, estos inicios de diciembre, que vamos a estar cobrando el precio de 60 bolivianos. Nada más 60 bolivianos, un chequeo para fin de año, para pasar estos fines de años muy bien con esta ecografía. Descartaremos qué es lo que nos indica la ecografía. No, asquiva, ¿no? Gilat kuyakanaka yukay, ¿no? Kuyakanaka ustata utetan, ustata tan. Además kuyaka, ¿no? Y hasta may qipqipqarusi yaqipanaka hanukaja y hasta may lartasejayas. Chojo mistan así. Hayukat unitashipjam de exenso va acá sistan wa matriz, ¿no? Hayuka halaqtatas así. Kamas kera kinyan hako usunakaut, pero acá ecografía type unitasiñan y hasta ukan saphatam aknirinakat usutataus así. Hanuka umarakasta ya hasta umarakastan ya hasta ya hasta acá collasi un tata toqtasisa mistaway kañaneja asquiwa umaraskasina hilat kuyakana.
como esti campaña hayukampiwa saranta taskaraki humana casa jutawayapam alwata hilata kuyaka no wayharta sinwaya panini mal litro de apa sinwayapja mal litro hayuk wayu sinwayapja tukata ya está Radio San Gabriel Lucana ya está kuyaka el wa jupa umantayapjatam inas qal umantapchit ya tuka qal unchupjatam no ayuka hani humana ka mankanta ni wayapjatat ayuna hayukamawa jutantap jarakita hilat kuyakana. ¿Qué más vamos a tener, hermano? Por ejemplo, las personas que vienen, hemos escuchado el programa dialogando, por eso hemos venido, dice, a ver, ¿qué le podemos ofrecer, hermana? Claro que sí, a ti papá que me escuchas, vamos a hacer también de acuerdo al diagnóstico, vamos a ver qué nos indica el resultado, ¿Ya? Vamos a ver si es que hay sedimento urinario, vamos a hacer examen de orinita, si el papá está con sobrepeso, el hígado hemos visto un poco, vamos a realizar también laboratorio de colesterol, triglicéridos, vamos a ver cómo se encuentra, tal vez hay diabetes, estamos viendo si tienes presión, pero vamos a descartar un hemograma completa para ver cómo están los glóbulos rojos, glóbulos blancos, de acuerdo al diagnóstico ya se va pidiendo los laboratorios. Y también indican aquí, ¿no? Las personas también me duele la rodillita, también estoy un poco con los dolores de cintura, entonces ahí mismo vamos a realizar estas ecografías a través de un diagnóstico con el médico profesional. El diagnóstico, tu resultado, ya vamos a hacer ahí unos laboratorios también y se dará también tratamiento natural si está a tiempo para hacer unas consultas. El Centro Biointegral realiza y también puedes ir con esta tu ecografía a tu médico, puedes traer tu ordencita si ya tienes para realizarte, para hacerse una ecografía abdominal, una ecografía prostática, una ecografía ginecológica, se va a atender todo ese paquete, ¿no? Entonces véngase sin miedo, vamos a estar con la doctora, con el doctor para la atención, para ti papá que me escuchas. Sí, a través he escuchado en la radio, me indican ya, han venido de varios lugares. Sí, a través de esta radio estamos haciendo la invitación solidaria que el Centro Biointegral realiza, ecografías a tiempo real y las entregas inmediatas, que se puede ver su organismo, se puede ver todo un chequeo general de todo el cuerpo, ¿no? La parte abdominal, la parte prostática, la parte ginecológica con precio solidario. No, aquí va. Precios de Chanina Kaj Irak Ataki Hilat Kuyakanaka. Hutanta Wayapam decir, Arunt Aurekian Kuyaka, Soraya Poma, Consluras Kuyakita, Soraya Humas Arunt Atata Walimunasiña Chuimam, Pipa Kaisa Perú, Marcan Hekat Asiscara. A ver, para concluir, hermana Elba, nuevamente reiteraremos, invitaremos qué días se ha de realizar esta campaña, los rastreos y dónde queda y a qué hora deben venir las hermanas y los hermanos. Claro que sí, vamos a empezar nuevamente mañana, fin de semana, viernes 5, ya, véngase tempranito, 7:30 de la mañana estaremos, véngase en ayunitas, 10 minutos con cada persona, pero tienen que estar con también vejiguita llena, ¿no? Se hacen ambos control, el hígado se ve la parte abdominal en ayunitas, pero también ya se hace luego el chequeo de la próstata con vejiga llena, así sale el resultado mucho mejor con vejiga llena. Tienen que traerse agüita tibia, ¿no? Con ese frío, un poquito agüita caliente también pueden traerse en ayunitas, véngase y tráigase 1 litro de agua. 7:30 de la mañana estaremos 3 días de atención, ¿no? Estaremos el día viernes, sábado 6, domingo 7 y también por llamaditos vamos a estar el día lunes también continuando, ¿no? En nuestras oficinas centrales que son aquí en las instalaciones de Radio San Gabriel, estaremos aquí Avenida Bolivia, zona Villadela, en las instalaciones de Radio San Gabriel, estamos fuera de la puerta principal. Me decían, no puedo caer, pero estamos en la misma radio de la puerta principal. Tiene que un poquito dirigirse al lado del teatro, ¿no? Julio César Valdés, bájese el último garaje, ahí estamos, del teatro al lado, estamos en la oficina 4, ¿no? Ahí están los letreros, ahí está el personal que te va a atender. Una fichita te van a entregar y ya vamos a estar viendo cómo estás en ayunitas y vamos a tomar agüita, ¿no? Estamos aquí desde las 7:30 estos días más, viernes, sábado, domingo en ayunitas. También estaremos en nuestra oficina, en nuestra sucursal que es en la Ceja el Alto, estamos en la Ceja el Alto también del centro, han venido varias personas, muy lejos me queda Radio San Gabriel, dice, ¿no? Ceja el Alto, avenida 6 de marzo, estamos en plena Ceja, final autopista, calle 1 y 2, ya no te equivoques, de la alcaldía quemada a su espalda, calle 1 sube a la calle 2, ¿no? En plena 6 de marzo, de Fejuve al frente, ahí clarito está la casa de vidrios negros, ahí va a estar el letrero, Galería Ave María número 120, ahí clarito está el letrero,
Galería Ave María, número 120, a partir de las 7:30 de la mañana, segundo piso, oficina 12, estamos al fondo, ¿no? Vía Integral te va a atender 7:30 de la mañana, con ese precio, 60 bolivianos solamente, tráigase usted, si vive por el centro, véngase ahí, atenderemos igual, viernes y sábado ahí, ¿no? Para ti papá, para ti mamá, y en la terminal también viernes y sábado estaremos 2 días más de atención para los hermanos que me escuchan allá en las provincias, los que están cerquita. Ayer me dijeron, aquí hemos venido de Sorata, desde Sorata nos habían escuchado muchas personas, luego han escuchado Guaki también esta mañana, pero no pudieron caer en la terminal. Nótense, estamos dentro de la terminal, zona Villa Esperanza, terminal interprovincial Tesestre, dice, ¿no ve? Río Seco, ahí, éntrese adentro, suba las gradas, ahí en la oficina 14 estamos ahí, al lado de donde sacan carnet, Sejip, al lado. Terminal, 7:30 de la mañana, estaremos viernes y sábado, 2 días, ¿no? De atención. El domingo, véngase los que van a poder, un día de descanso en Radio San Gabriel, ¿no? 60 bolivianos, anótense los números de celular, el 705-705-84 y un precio solidario, ¿no? Para ti, papá, que me escuchas, muchas gracias por darnos la participación en el programa Dialogando. Y a ti, papá, no desaproveche esta campaña que el Centro Biointegral realiza. Quien les habla, la enfermera Elba Uruchi, y Centro Biointegral siempre pensando en tu salud. Bueno, muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermana, por la visita. Está bien, muchas gracias igual, licenciado, por la cobertura. Le esperamos el día de mañana a todos los papás y mamás. Aprovechen esta campaña. Mañana viernes, el sábado y el domingo. Le esperamos completamente en ayunas, 60 bolivianos nada más. Le esperamos.